eres licenciada en nutrición con especialización en nutrición deportiva. Agradecemos muchísimo esta entrevista para Score Final y hoy es un tema muy importante hablar sobre la nutrición durante esta pandemia. Alondra, platícanos un poco acerca de lo que debemos hacer para cuidarnos. Hola Tess, muchísimas gracias. Un saludo a ti, a todo el auditorio y antes que nada, muchas gracias por este espacio. Fíjate que sí, es muy importante estar muy pendientes o tener mucho cuidado de nuestra alimentación. Nos hemos enfocado o como nos podemos dar cuenta ahora, algo importantísimo es estar sanos. O sea, tenemos que entender que algo base para nosotros es estar sanos, es estar bien. Parte de lo que podemos hacer nosotros o de las cosas que realmente están dentro de nuestro poder es el cuidar nuestra alimentación. Y al cuidar nuestra alimentación, no solamente se refiere a dejar de comer o a limitar nuestro consumo de alimentos. Al contrario, la verdad es que el comer bien se trata, hay muchísimas cosas, pero hay algunos puntos claves con los que nosotros podemos guiarnos para saber que estamos bien, que eso nos va a permitir estar cada vez más sanos y estar cada vez mejor, ¿sí? Algunos de esos puntos, yo les digo, hay algo que es muy importante. Nuestra alimentación tiene que ser balanceada, ¿sí? Balanceada se refiere a que tengo que comer equilibradamente de todos los grupos de alimentos o balanceadamente de todos los grupos de alimentos. No solamente inclinarme a un grupo, tengo que incluir lo que son las proteínas, tanto animales como vegetales, tengo que incluir lo que son las frutas, lo que son las verduras, lo que son las leguminosas, lo que son los cereales, lo que son los lácteos. ¿Por qué? Porque al final cada uno de esos alimentos me va a dar ciertos nutrientes que mi cuerpo necesita. Eso es muy importante de entender, que todos los grupos de alimentos nos dan cada uno ciertas cosas que nuestro cuerpo necesita. Entonces, el complemento de ellos es realmente lo que nos va a ayudar, ¿sí? O el complementarlos. Ahora, ¿qué tanto? Porque esa es una cantidad, ese es un tema a tratar, la cantidad, ¿sí? Nuestra dieta debe de ser también suficiente porque obviamente no va a ser lo mismo lo que va a comer un deportista que tenemos entrenando a lo que va a comer a lo mejor nosotros que estamos intentando movernos lo más posible, pero en casa, a lo que va a comer un niño. Entonces, bueno, esa cantidad de lo que vamos a comer debe de ser suficiente para cada uno de nosotros. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Yo, como alguna recomendación muy general que les doy, es decir, bueno, intenten ver su plato, ¿sí? Y de la mitad de mi plato, a lo mejor decir, oye, pues ¿sabes qué? Voy a poner verduras. Verduras, ¿por qué luego decimos de diferentes colores? Porque luego los nutriólogos de repente nos gusta jugar mucho con eso de los colores. Pero realmente el tema de los colores, yo les digo, cada tipo o cada color de un alimento nos proporciona diferentes tipos de nutrientes, nos proporcionan algunos un tipo de vitaminas, otros otro tipo de minerales. Entonces, el estar consumiendo diferentes tipos de verdura, por ejemplo, nos da diferentes nutrientes. Entonces, yo les digo, si la mitad de mi plato fuera verdura, yo acompañaría una cuarta parte del plato con algún tipo de proteína, ¿sí? Ya sea animal o vegetal, y volvemos a lo mismo. Un día puedo comer carne, un día puedo comer pollo, un día puedo comer pescados, un día puedo comer cerdo, un día a lo mejor la hago un poquito más vegetariana, a lo mejor como quesos o frijoles, ¿sí? Y una cuarta parte de mi plato, bueno, pues esa parte es donde entran los carbohidratos. Y ahí es entonces donde yo pongo el arroz, o pongo la pasta, o pongo la papa. Oye, Alondra, y por ejemplo, el desayuno es lo más importante del día, pero hay gente que a veces se lo salta por las prisas, o bueno, en este caso ahora tenemos tiempo para desayunar. ¿Qué podemos desayunar, por ejemplo, que nos ayude, que nos mantenga activos? Danos así en general un ejemplo de lo que podríamos hacer. Sí, claro que sí. Mira, yo normalmente se dice, el desayuno es el alimento más importante del día. ¿Por qué? Porque imagínate que salimos de nosotros de casa o incluso ahora mismo que estamos en casa y cuando nos brincamos ese desayuno, ¿qué es lo que nos pasa?
que luego todo el día estamos como con hambre, estamos nada más picando alimentos, es muy difícil que yo ya controle lo que coma. Ahora, como tú me dices, ¿qué opciones de desayuno? Igual, para mí debiera ser un alimento completo que incluyera algo de proteína, que por proteína puede ser, por ejemplo, huevo, o puede ser quesos, puede ser jamón, puede ser algo así, a lo mejor que es un poco más de desayuno, que incluya algo de carbohidrato. ¿Por qué? Porque el carbohidrato es el que nos va a dar como la energía para el resto del día. Entonces puede ser, por ejemplo, carbohidrato, que puede ser pan o puede ser tortilla o puede ser la misma harina como de repente para unos hot cakes, que pudiera ser algo así, que incluya alguna grasa buena, una excelente grasa, por ejemplo, puede ser el aguacate, ¿sí? Que lo incluyéramos ahí. Entonces, con esas combinaciones nosotros podemos hacer muchas cosas. Un día podemos hacer, por ejemplo, un huevito y yo les digo, pues yo si voy a hacer huevo, ya va ahí la proteína, lo acompaño con alguna verdura, me como algunos frijoles y me como unas 2 tortillas, digo, dependiendo de qué tanta vaya a ser mi actividad del día. O me puedo preparar un sándwich y le pongo aguacate, le pongo verdura, le pongo jamón o le pongo panela y bueno, ya estoy incluyendo ahí algo de proteína, ¿sí? Podemos jugar mucho con eso y yo muchas veces les recomiendo también alguna fruta como una colación, por ejemplo, ya sea como una colación o puede ser como un postrecito, como esa parte que a veces digo, oye, ¿sabes qué? Me quedé con el antojo de algo dulce. Y entonces ese antojo de algo dulce lo podemos de repente suplir así. Para los niños una muy buena opción de incluir la fruta, que a veces no es tan fácil que los niños la incluyan, pues a veces la podemos revolver con un poquito de yogur o de repente podemos, por ejemplo, la fruta con un poquito de leche y la licuamos, ¿sí? Pero yo les digo, hay desayunos, por ejemplo, rápidos que pudiéramos licuar a lo mejor leche, fruta, le ponemos avena, que sería el carbohidrato, y le ponemos semillas como nueces, almendras, ese tipo de alimentos, y eso automáticamente ya me hace un desayuno completo. Alondra, platícanos un poco. Nos han enseñado en la escuela ahora el plato del buen comer, pero solo lo ponen ahí, no nos dicen cómo hacerle, cómo mezclar, o sea, solo nos ponen los grupos y así como de, bueno, pues ahí está un tamalito, aunque sea en ese plato del buen comer, pero no nos dicen cómo funciona. Así a grandes rasgos, ¿nos podrías decir cómo a entender este plato del buen comer? Sí, claro que sí. Mira, es una manera en la que se intentó hacer, lo desarrolló la Secretaría de Salud y lo desarrollan con la intención de que los niños sobre todo entiendan que ese plato es como simular su plato de comida, ¿sí? Ese plato nos marca un poco, si te fijas como en las pautas que va marcando, nos va marcando las cantidades como de cada alimento. Y quiere decir, dependiendo de, por ejemplo, viene la parte de las verduras y vienen todas las verduras ahí dibujadas. No quiere decir que cada que yo coma tengo que comer verduras, pero el plato viene como casi la mitad, un poquito más del plato, viene marcado como de verduras. Entonces, ¿qué es lo que hago? En esa parte yo elijo las verduras que quiero comer. Digo, ok, aquí la mitad de mi plato debe de tener verduras de, como habíamos quedado, de diferentes colores. O si me quiero hacer un día una ensalada, le pongo verde, que ya sé que escoja lechuga o espinaca o así. Le puedo poner algo rojo, que le pongo un jitomate, o le pongo betabel, o le quiero poner algo anaranjado y le pongo una zanahoria, ¿sabes? Como esa variedad. Y luego el plato del buen comer nos marca una parte o un apartado donde vienen las proteínas, ¿sí? Y entonces viene igual, viene, por ejemplo, vienen los mariscos, viene el pollo, viene la carne, viene el pescado, y entonces en esa parte, digamos que esa porción del plato que viene ahí señalada es la porción que yo tengo que elegir de proteína, la que yo tenga a la mano, o sea, la proteína que tengamos en casa. Entonces digo, ok, esta parte es la que debo de llenar de mi plato de proteína. Hay otro apartado en el plato del buen comer en el que vienen todos los cereales que puede ser el arroz, que puede ser la pasta, que pueden ser la papa, por ejemplo, que entra ahí, o el elote, o el pan, o la tortilla. Entonces, eso nos sirve mucho para decir, ok,
si puedo comer pan, si puedo comer tortillas, si puedo comer arroz. ¿Qué tanta cantidad? Más o menos como una cuarta parte de mi plato, como el espacio que ocupa ese alimento en el plato del buen comer. Entonces, de esta manera yo me como, o sea, cuando elijo y elijo una de esas, yo les digo muchas veces, si a lo mejor en mi plato no había pan, no había no había arroz, no había pasta, no había papa, entonces a lo mejor me puedo comer una o dos tortillas aparte. Volvemos a lo mismo, el plato nos marca un poco como los diferentes grupos de alimentos que existen y qué debo de elegir yo. Nos marca también por ahí un apartado que viene como afuerita, que vienen como las grasas. Entonces las grasas, hay grasas buenas que son las que debiéramos de intentar consumir en el día. Y viene, por ejemplo, el aguacate, el aceite de oliva, las semillas, ese tipo de grasas. Entonces, yo ya voy eligiendo y digo, ok, ahora con este plato me voy a comer a mi ensalada, le voy a poner un poco de aceite de oliva y bueno, de esa manera hago que mi plato esté balanceado y esté completo y eso es como la parte que me va ayudando mucho a balancear mis alimentos. Ese es como de lo que se trata el plato del buen comer. Oye, Alondra, ¿y podemos mezclar las verduras con las frutas? O sea, al mismo tiempo, o tienes que comer tu porción de verduras aparte y tus frutas aparte. No, fíjate que no hay ningún problema porque se mezclen. Hay muchas teorías así, pero la realidad es que nuestro organismo es capaz de que aunque los alimentos como tal vengan mezclados, va a separar los nutrientes de cada uno. Yo les digo mucho, si hubiera alguien que de repente siente que al mezclar algún alimento le causa alguna molestia, bueno, pues entonces limitaría su consumo, o sea, o consumirlas juntas. Pero de otra manera, no hay ningún impedimento y yo perfectamente puedo revolverlas. Hay quien, volvemos al mismo, lleva mucho a gustos. Hay quien, por ejemplo, yo les digo, si vas a consumir fruta en la comida, tú elige. Hay quien le gusta como entrada para fruta, que acostumbra a picar algo de fruta. Hay quien dice, en México pues, nos encanta el agua de sabor, por ejemplo, el agua de fruta. Entonces, ok, bueno, si me voy a consumir la fruta en manera de agua, si me voy a tomar un agua de piña, bueno, pues entonces esa es mi porción de fruta que debo de consumir, ¿sí? Hay muchas veces que la consumimos como un postre. Termino de comer y bueno, me como una fruta, como por lo que decíamos de algo dulcecito. Entonces, no hay problema con mezclarlas. Hay unas ensaladas riquísimas donde te podemos poner espinacas, podemos poner fresa, podemos poner nuez, o sea, podemos mezclarlas. Nada más sí hay que tener en cuenta que si ya vamos a mezclarlas, tengo que quitarlas de mi otro grupo de alimentos. O sea, si ya me la comí la fruta en la ensalada, bueno, pues entonces ya la quito de mi agua de sabor, por ejemplo. Eso qué bueno que tocaste ese punto, porque eso de repente es algo en lo que nos suele pasar mucho esto, en el que, ok, ya la consumí en el agua, pero aparte me la como de postre y aparte venía ya en la ensalada y ahí es donde me puedo exceder un poquito. Oye, y cuéntanos un poco, nos han dicho que son 3 comidas al día. ¿Es verdad? ¿Son 3? ¿Son 5? ¿Son 3 y unas colaciones? O sea, ¿cómo funciona esto? Mira, la realidad es que una buena alimentación o un buen plan de alimentación debe de adecuarse a cada persona. O sea, antes existía ese mito que decía que teníamos que estar comiendo frecuentemente para acelerar el metabolismo. La realidad es que hoy está comprobado que no es cierto, o sea, que no pasa nada si no estamos comiendo frecuentemente. A mí en lo personal, me gusta el tema de hacer las 3 comidas y las 2 colaciones por el tema, por ejemplo, de que cuando tú llegas a la siguiente comida sin hambre, es más fácil que controles tus alimentos, ¿sí? No es lo mismo que yo llegue a la hora de la comida y tenga muchísima hambre o que nos pasa que hacemos ejercicio y entonces, bueno, ya sabes, termino de hacer ejercicio y quiero comer todo y a veces es un poquito más complicado. Entonces, yo
sí, normalmente siempre les recomiendo 3 comidas fuertes. 3 comidas fuertes me refiero, cuando yo hablo de fuertes o de completas, me refiero a incluir lo que decíamos, por lo menos los 3 grupos de alimentos principales, o sea, sí incluir carbohidratos, sí incluir proteína y sí incluir grasa. Hay algo que se llama el timing de la proteína, que eso es importante, no porque yo consuma toda la proteína que debo de consumir en el día, en una sola comida voy a estar bien. Es importante que yo la consuma en diferentes tiempos de comida para que mi cuerpo la absorba bien. Entonces, yo, por ejemplo, hago el desayuno, incluyo proteína, carbohidratos y grasa. En la comida también y en la cena también. Depende de las cantidades, obviamente, de nuestras actividades del día, ¿sí? A lo mejor, por ejemplo, habrá quien haga su ejercicio en la tarde y bueno, en la noche es importante que recupere eso que gastó. Y yo el tema de comer entre comidas lo recomiendo mucho, sobre todo, digo, en deportistas es básico, pero en el resto de la población a mí me gusta recomendarlo por eso, porque así, si me empezaba a dar un poquito de hambre a media tarde, entonces, bueno, yo agarro, como algo, me puedo comer a lo mejor una fruta, o me puedo comer una gelatina, o bueno, puedo comer algo de lo que tenía en el día, y entonces ya cuando llego a la siguiente comida, no llego con esa hambre o con esa desesperación por comer y como te digo, es un poquito más fácil controlar lo que comemos. Alondra, ¿y qué pasa con las frutas en la noche? Porque nos han dicho, o ahí está el mito de que engordas y que mejor no te las comas. Cuéntanos qué pasa. Mira, la realidad es que ese como tal es un mito. Digo, la ciencia está comprobadísimo que los alimentos, lo que realmente importa es la cantidad que nosotros consumimos en el día, ¿sí? Si yo, por ejemplo, soy una persona que estoy sentada la mayor parte del día y no tengo una gran actividad y yo debo de consumir, por poner un ejemplo, 1500 calorías, bueno, es importante que yo consuma esas calorías, pero no va a depender de si las consumo en la mañana, en la tarde, en la noche. Mi cuerpo tiene la capacidad de adaptarse. La realidad es que nosotros pudiéramos consumir la cantidad de frutas que necesitamos a lo largo del día. Y hay que tener en cuenta cuál es el objetivo de cada persona, ¿sí? Porque pues no es lo mismo alguien a lo mejor que quiera hacer ejercicio o que su meta sea el mejorar la forma física o el bajar el porcentaje de grasa, o hay personas que necesitan aumentar su masa muscular. Entonces, bueno, dependiendo mucho de qué sea lo que cada quien busque, es muchas veces cómo se hace el acomodo. Yo lo único que recomiendo en torno a las frutas, muy, muy puntual, es no consumir el jugo de la fruta. O sea, si voy a consumir fruta, no pasa nada si la consumo en la noche, pero, pero que sea la fruta completa, no el jugo. ¿Por qué? Si yo consumo, por ejemplo, el jugo de una naranja, para empezar, para poderme tomar un vaso de jugo de naranja, híjole, pues no es una naranja, por lo menos son 2 o 3. Y al momento de yo consumir el jugo, estoy consumiendo solamente el azúcar de la fruta. Todo lo que es la fibra se queda en los gajitos. Entonces, una de las cosas más importantes que nos aporta la fruta, además de las vitaminas y minerales, pues es la fibra que me aporta. Entonces, esa fibra se queda en el gajito, en el bagazo, o sea, de la fruta. Entonces, lo que sí no es recomendable es consumir jugos, pero si es la fruta completa, no hay ningún problema si yo la consumo en la noche, si la consumo en la mañana. Digo, no hay ningún problema. La ciencia tiene demostrado que mi cuerpo tiene esa capacidad de absorber los nutrientes que necesita a cualquier hora del día. Y ahora ya nos diste un ejemplo del desayuno. Ahora nos podrías dar igual así un ejemplo para la comida y para la cena. Sí, claro que sí. Mira, por ejemplo, a mí me gusta una comida, yo normalmente les recomiendo empezar, por ejemplo, con una sopa de verduras. A mí una sopa de verduras se me hace una buena opción para empezar una comida,
¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, las verduras me aportan mucha fibra, me aportan mucha vitamina, mucho mineral, y esas verduras va a ser lo primero que mi estómago reciba. ¿Qué va a pasar? Me van a ocupar también a lo mejor como una tercera parte de mi estómago, y entonces eso me va a ayudar también un poquito a controlar como el hambre o controlar como la parte de la saciedad, de yo decir, ok, esto es suficiente. Entonces, bueno, ya me gusta empezar con eso y de ahí en más seguir un poquito el plato, como decíamos, o sea, si yo veo mi plato, a lo mejor decir, ok, pues voy a incluir, depende, si ya empecé con una sopa de verduras, a lo mejor tendría la opción de decir, voy a dividir mi plato en tres, en tres porciones. Y va a depender mucho, como te decía, del objetivo de cada persona. Pero vamos poniendo que para alimentación saludable en general, decimos, ok, una tercera parte voy a incluir algo de proteína. Y proteína puede ser un guisadito, porque tampoco se trata de que solo pollito a la plancha. O sea, también creemos ¿qué es eso? Que quiero comer bien y lo único que puedo comer es pollo a la plancha o pescado a la plancha. No, perfectamente puedo incluir un guisadito, una tinga, una carnita en salsita verde. O sea, aquí en México la verdad es que la comida es riquísima y comer bien no está peleado con comer rico. O sea, puedo incluir alguna proteína guisada de la manera que nosotros preferamos nada más. Hay que tener cuidado en que no sean cosas fritas y no sean cosas empanizadas. Las puedo comer de vez en cuando, pero hay que evitarlas, ¿sí? O sea, evitar las cosas fritas y empanizadas. Pero fuera de eso, perfectamente me puedo comer algún guisado. Otra tercera parte de mi plato, bueno, pues yo escogería o arroz, o pasta, o frijoles, o sea, ya escojo cualquier platillo de esos y lo acomodo. Y la tercera parte, pues ya lo acomodaría igual con alguna ensalada, con algunas verduritas guisadas. La grasa es igual, puedo incluir, por ejemplo, el aguacate o me puedo hacer unas tostaditas de guacamole o me puedo hacer una tortilla aparte, un taquito. Digo, las cantidades dependen mucho de cada persona, pero en distribución como tal, yo pudiera hacer más o menos un plato así. Y para la cena, bueno, yo las colaciones o luego lo que recomiendo entre comidas, yo muchas veces es la fruta o comernos un puñito de almendras o comernos así, normalmente porque pues ya sabes, en el día a día, en el correr, pues a veces es lo más fácil. O sea, nosotras agarramos y a la bolsa aviento una fruta o un puñito de almendras o ya me como algo así que es como muy sencillo de cargar. Y para en las noches, depende de cómo haya sido tu actividad en la tarde, pero yo a veces les digo, podemos perfectamente, por ejemplo, cenar unas tostaditas de frijoles con queso y le pongo lechuga, le pongo jitomate, le pongo, o alguna salsa. Una manera muy fácil que nosotros aquí tenemos en México de incluir la verdura es, por ejemplo, una salsita mexicana, ¿sí? O me hago un mollete de frijoles y le quito el migajón y le pongo queso, o me hago unas tostadas de requesón, o me hago a lo mejor algo de lo mismo que quedó en la comida con un poquito menos la cantidad. Depende mucho de la hora que cenemos, pero yo normalmente les digo, con que cenes y logres que más o menos 2 horas, perdón, 1 hora tengas despierto para poder hacer la digestión, con eso pudiéramos cenar bien. Oye, también cuéntanos, ¿cuál sería la recomendación para fortalecer nuestro sistema inmune? ¿Qué podemos comer? Mira, para mantener nuestro sistema inmune es muy importante lo que, sobre todo las vitaminas y minerales, o sea, todo lo que nuestro sistema inmune, para mí habría 3 puntos claves que tendríamos que hacer, o sea, que son cosas que nosotros podemos controlar. Uno es, con el ejercicio, es mantenernos activos, ¿sí? O sea, intentar mantenernos en casa activos, porque eso es algo que nos ayuda mucho a tanto mentalmente, tanto muscularmente, nuestros pulmones, nuestra circulación, eso es algo básico. El descanso es algo muy importante también, que nos va a ayudar, o sea, que es clave, que a lo mejor ahora
o de inicio estábamos un poco nerviosos, un poco temerosos y bueno, tener un buen descanso es clave para lo que nosotros hacemos. Y ya en temas de alimentación como tal, es muy, muy importante. Nosotros escuchamos y escuchamos al inicio que tomen mucha vitamina C. Es importante que un multivitamínico, que un complejo de vitaminas. La realidad es que todo eso viene en los alimentos. Por eso se ha visto ahora reforzada esa parte de decir, a ver, si yo estoy sano, pues de un cuerpo sano, la realidad es que es un cuerpo fuerte, es un cuerpo que puede sanar, es un cuerpo que está bien. Entonces, ¿cómo lo mantengo sano? Volvemos a lo mismo, variedad en los alimentos, o sea, no vamos a tachar ningún alimento, cada uno nos aporta algún nutriente, o sea, necesito calcio, pues, puedo consumirlo de los alimentos perfectamente y tengo todos los lácteos, necesito vitaminas y minerales, una variedad de frutas, de verduras, un jugo verde, por ejemplo, a lo mejor a veces en la mañana empezar un jugo verde donde le ponemos espinaca, le ponemos nopal, le ponemos apio, pepino, le ponemos a lo mejor una piña. Entonces, bueno, ya estamos hablando que estamos incluyendo por lo menos 10 vitaminas, 10 minerales diferentes y eso va a ser importante. Y la otra que es muy importante es el tema de la hidratación, el tema de mantenernos muy bien hidratados. Nos ha pasado mucho o me ha tocado mucho ver que la verdad es que ahora que hemos estado más en casa, hemos dejado el tema de la hidratación de lado y de repente estamos y se nos olvida tomar agua porque a lo mejor no estamos con el calor o con el correr del día a día y hemos dejado mucho eso. Entonces, para mí es importante que durante el día estén tomando agua. Yo les digo mucho, al primer síntoma de deshidratación o una muy buena estrategia, pues es a lo mejor tomar un suero. Yo les recomiendo mucho, por ejemplo, a incluso los niños, pero no se trata de tomar cualquier cosa. Hay sueros o hay bebidas que están avaladas por Cofepris, que son a base de glucosa, que son de grado médico. ¿Sí? No es una bebida comercial, o sea, eso es un grado médico que me da una tranquilidad y entre ese tipo de bebidas y el líquido que yo pueda tomar durante el día es muy, muy importante para mantenernos bien, porque al final recordemos que un buen estado de hidratación es lo que me permite realizar mis actividades del día. El líquido que tenemos en el cuerpo es el que va a transportar los nutrientes.